Bueno, estamos grabando esta presentación del InfoStat. Acá tengo ya el InfoStat abierto y funcionando en la compu. Tengo dos opciones para cargar el archivo Excel, ya sea por acá, por el menú, archivo, abrir, y elijo el camino donde está mi archivo Excel, o la otra opción más rápida es tener la carpeta donde está mi archivo y directamente arrastrarlo hasta dentro del info. ¿Sí? Me aparece esta pequeña ventana preliminar donde me está diciendo, mostrando algunos registros, como se va a ver, pero tiene que estar tildada esta que dice usar la primera fila como nombre de columna. Es decir, la primera fila en nuestro Excel sabemos que son las variables y la vamos a tratar de que estas variables, estos nombres de variables estén acá arriba, donde están las letras. Entonces le digo que sí, tildo esto y acepto. Entonces acá arriba ya quedó los nombres de las variables, ¿sí? Y tenemos toda la matriz cargada. En total tenemos 856 registros por 31 columnas, serían las variables, ¿no? Y vamos a trabajar una variable categórica para generar una tabla resumen primero y luego hacer sus dos gráficas, que son la gráfica de sectores o torta porcentual y la gráfica de barras simple. Para hacer una gráfica, una tabla de resumen, tengo que ir a estadísticas, luego voy a datos categorizados, luego voy y elijo tablas de contingencia, ¿sí? Pero voy a usar una variable, entonces me va a generar la tabla resumen. Genero así, elijo tabla de contingencia. Voy a elegir, por ejemplo, el lugar de procedencia del alumno. Elijo esta sola y acepto. Ya automáticamente me lo pone como fila para que quede para que en cada fila estén las categorías o modalidades. Y así como está esta ventanita, le doy a aceptar. Ahí me generó la tabla de resumen. Voy a hacer más grande para que se vea. Por ejemplo, la variable en estudio es lugar de procedencia. Estas son las categorías o modalidades que tiene con sus cantidades y los porcentajes ya calculados. En total yo tengo encuestadas 856 personas. Perfecto. ¿Qué voy a hacer? Voy a pintar la tabla, la voy a copiar y la voy a pegar en mi Word, en mi trabajo final. Y ahí explico, le hago el título que corresponde a este cuadro y explico qué es lo que se destaca más de la tabla. Ahora vamos a hacer la gráfica de sectores o torta porcentual. Voy a ir a gráficos, acá en el menú. Dentro de gráficos elijo gráfico de sectores y elijo categoría en filas, porque en las filas yo tengo cargadas las diferentes categorías en la variable esta lugar de procedencia. La elijo, se abre esta ventana, siempre te va a quedar el InfoStat, tiene una memoria que deja de este lado derecho las variables, las últimas variables que estuviste trabajando. Yo si quiero, si puedo limpiar con este botón, es decir, vuelven todas las variables que existan aquí, las vuelve de vuelta a su lugar de posición. Acá en este cuadrito de diálogo también puedo ampliar un poquito más esto para ver mejor los nombres de las variables. Y vamos a trabajar la misma variable de recién, que es este lugar de procedencia. Elijo ahí qué sectores va a tener la torta y acepto. Y ahí me generó la torta porcentual. Está la gráfica, ¿no es cierto? Acá del lado izquierdo se abre otra ventana, que es una ventana de herramientas gráficas, en donde yo puedo trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Como esto es torta porcentual, tiene que tener porcentajes aquí. Entonces yo voy a seleccionar no uno por uno acá, sino que los pinto a todos, así, los pinto, lo arrastro el mouse, tocándolo, arrastro y selecciono las 4 modalidades en este caso. Y yo le voy a pedir que estas 4 modalidades, la rotulación que van a tener en la torta, no sea el nombre, como dice acá, sino que le voy a poner que sea el porcentaje. Perfecto. Les cambio a todos, le puse el porcentaje. Pero me falta la referencia, es decir, voy a ir acá, dentro de la gráfica, donde dice mostrar ocultar leyenda, y la referencia acá adentro, ya los colores con sus categorías o modalidades que correspondan. ¿Sí? Lleva un título, el título puedo editarlo desde aquí, si quiero, o me voy aquí dentro de la gráfica, herramientas gráficas, y donde dice título visible, obviamente que escribo el título. Esto es cantidad de alumnos, son alumnos, según procedencia. Ese sería
el título que corresponde tanto al cuadro, ¿no? Tabla resumen, como a esta gráfica. ¿Desde dónde? De un lar. ¿Y desde dónde? ¿Y de cuándo? Desde 2019 al 2022. Ahí ya tengo el título, la gráfica y la referencia de abajo. ¿Qué voy a hacer ahora con el otro botón del mouse? Copio, ¿sí? Y lo pego en mi Word, en mi trabajo final. Le doy el tamaño que quede correcto dentro de la hojita del Word y describo abajo qué es lo que se destaca, qué es lo que menos se destaca, qué es lo que veo en la gráfica. Esto sería la gráfica de torta porcentual o gráfica de sectores. Vamos a ir ahora a la gráfica de barra simple, utilizando la misma variable, lógicamente. Vamos a gráficos, elijo gráfico de barras. Acá, bueno, está todo limpio, pero aquí vamos, dice variables a graficar, vamos a tomar los casos, ¿sí? Pongo caso aquí, elijo caso. Todos los casos que yo tengo, es decir, va a tomar del 1 hasta el 856. Y los criterios de clasificación, ¿cómo lo vas a clasificar? Bueno, vamos a elegir lugar de procedencia. Aquí, ¿sí? En criterios de clasificación. Si yo quiero, no, ahí está, en criterios de clasificación. Ahora acepto, me va a aparecer este cartel. Solamente donde dice media voy a tratar de saco esto y voy a elegir acá con la flechita, con el menú desplegable, y elijo solamente frecuencias absolutas. Listo. Así como está, le doy a aceptar y me genera el gráfico de barra simple, que corresponde a la variable lugar de procedencia. Yo si quiero, aquí le puedo hacer más grande, es decir, aumento el tamaño de la tipografía y del lado izquierdo, en herramientas gráficas, como sabemos que acá vemos que están con números decimales y el número negativo. Acá, como para que quede más correcto, me voy al eje Y y digo que el valor mínimo es 0 y el valor máximo es, acá dice 541,50, le vamos a dejar a 542, ¿no? Como para que quede un poquito más legible. Y le saco los decimales, porque acá tienen que ser cantidades, ¿no es cierto? Le saco los decimales aquí. Y los tics significan las etiquetitas estas, que son 5. Yo lo puedo agrandar, poner más, un valor para que quede más, con más escala, ¿sí? Y me puedo parar en cada barra y le doy clic para que me aparezca ahí la cantidad absoluta también reflejada. Ahí ven. Ahí tengo 183 personas encuestadas que son de otra provincia, por ejemplo. Y el título también. Borro aquí en herramientas gráficas, donde dice título, y pongo acá alumnos según procedencia, y también pongo un lar y pongo la fecha que va desde 2019 al 2022 en este caso. Es un gráfico de barra simple. Con el otro botón del mouse copio y lo pego en mi trabajo final. Y explico y veo qué es lo que estoy mirando. Perfecto. Esto sería el tratamiento de una variable categórica cualquiera, su tabla resumen y sus dos gráficas. Si yo quiero ver la tabla resumen, bueno, me voy a ventanas y ahí me aparecen todas las ventanas que tengo abiertas. Tengo no solamente la encuesta, que es la matriz esta, sino que puedo ir eligiendo las ventanas que tengo abiertas. Ahí está de vuelta la tabla. Perfecto. Vamos a trabajar ahora dos variables categóricas, las vamos a cruzar y vamos a generar una tabla de contingencia. Ahora sí, vamos a estadísticas, elegimos datos categorizados, tablas de contingencia, y acá vamos a elegir dos variables categóricas. Lugar de procedencia, que ya estaba, vamos a usar la misma, y vamos a elegir el departamento, del departamento académico. Se me quedó por cortar, me parece. Repito, elijo el lugar de procedencia, que ya estaba, y vamos a elegir lugar, departamento académico. Elijo las dos variables categóricas que quiero cruzar. El departamento académico vendría a ser la carrera que el alumno eligió, que está cursando, y a qué departamento pertenece esa carrera. Acepto, y acá ya me pregunta cuál querés de las variables como columna y cuál querés como fila. Bueno, vamos a dejar lugar de procedencia como estaba anterior, digamos, la de resumen, para que quede en fila, y académico como columna, departamento académico. ¿Sí? Acepto y listo.
ahí me generó la tabla de contingencia, que es esta. Esta tabla también la pinto, la copio y la pego en mi Word. Hago el título que corresponde a esta tabla, ¿sí? Que sería, ¿qué cosa? ¿Qué estoy mostrando? 856. ¿Qué son estos? Son alumnos. Serían alumnos según lugar de procedencia y departamento académico que pertenece a su carrera. Un LAR 2019 al 2022. Ese sería el título de la tabla que corresponde a esta tabla de contingencia. Acá vemos los totales por columna, que son las frecuencias que se llaman absolutas marginales, y acá están los totales, esto también por filas, que son las frecuencias también absolutas marginales. Y adentro del cuadro tenemos las frecuencias absolutas conjuntas. Explico, leo dos de cada una, dos frecuencias de cada una, dos frecuencias absolutas conjuntas y dos frecuencias absolutas marginales, las explico en mi trabajo final. Y ahora vamos a graficar la gráfica que corresponde a esta tabla de contingencia o tabla de doble entrada, que es la gráfica de barras compuestas. Vamos a gráfico, elijo un gráfico de barras también. Vamos a elegir, vamos a limpiar, para que quede todo clarito, perfecto. Vamos a ir a caso de vuelta, variables a graficar, todos los casos, criterio de clasificación, lugar de procedencia, y en particiones, que sería acá la otra solapa que yo tengo en esta ventanita, elijo, selecciono y voy a particionar o voy a seleccionar la otra variable que es departamento académico, ¿sí? Ahí la selecciono para que venga aquí y me aparecen acá las modalidades o categorías que tiene departamento académico. Le doy a aceptar, me aparece de nuevo esta ventana, tildo acá donde dice particiones en el mismo gráfico, tildo, voy acá donde dice media, saco esto y elijo solamente las frecuencias absolutas, ¿sí? Y me queda tildado donde dice particiones en el mismo gráfico. Acepto y ahí me genera un gráfico de barras compuestas. No está tan legible. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Acá están las variables, ¿no? Voy a pintar todas así para abajo y le aumento el tamaño para que me quede un poquito más ancho el dibujo. También puedo poner la referencia que corresponda dentro de acá, acá donde dice mostrar leyenda, y muestro aquí abajo los casos, ¿sí? Pongo el título que corresponde, este título de una gráfica es el mismo título que lleva una tabla de contingencia en este caso, que sería alumnos según procedencia y la variable que estoy trabajando es departamento académico, la carrera, ¿no? De un LAR, el lugar de donde fue hecha la encuesta, y es de 2019 al 2022. Y ahí me queda el título del cuadro. Este mismo título va en la tabla, ¿no? Acá hago lo mismo, cada barrita yo la puedo seleccionar, la voy tildando para que me quede la cantidad, ¿sí? Pero vamos a sacar ese decimal porque sabemos que son cantidades de absolutas, digamos, no puede haber esta cantidad de alumnos con decimales, ¿no? Entonces vamos a ir al eje Y y le sacamos el decimal de acá. Lo mismo que aquí, también podemos empezar desde 0, no -7, eso me lo pone aleatoriamente el InfoStat, y máximo 195, vamos a poner aquí, ¿sí? Y aumento la cantidad de etiquetas acá en la columna, en el eje Y. En vez de 5 le vamos a poner un poco más para que me quede más prolijo. Ahí está, ¿sí? Y acá también puedo seleccionar si quiero los otros dos valores, los valores que hay aquí. Y acá vemos que, por ejemplo, para interpretar este cuadro, podemos decir que los chicos que están cursando, que son del interior de La Rioja, en una misma cantidad, han elegido carreras que pertenecen al departamento de exactas y al departamento de humanas, ¿sí? Que es el amarillo. Y así vemos qué es lo que más se destaca y lo que menos se destaca, ¿sí? Muy pocos alumnos vemos los chicos del interior de La Rioja que están aquí estudiando, los de la capital misma y de otras provincias que vienen a estudiar,
Son muy pocos los que eligieron carreras que pertenecen al departamento de sociales, ¿sí? Que es el verde. Estas serían las conclusiones a las que llego, mirando este dibujo. Acá lo mismo, con el otro botón, copio y lo pego debajo de la tabla de contingencia y lo explico. Esas pequeñas cosas que observo. Bien, hasta acá es el tratamiento de variables de tipo categóricas. Ahora vamos a trabajar variables numéricas y vamos a generar una tabla de frecuencias con intervalos, porque la variable numérica que yo voy a elegir va a ser esta, nota diagnóstica, ¿sí? Que es una variable que está discretizada aquí, pero puede llevar decimales. Sabemos que una nota es una variable numérica de tipo continuo, pero la discretizamos a los efectos acá de poner la nota cuando hicimos esa pequeña prueba diagnóstica el primer día de clases. Para hacer esta tabla de frecuencias con intervalos, vamos a ir a estadísticas, elijo tablas de frecuencias, ¿sí? Se me abre una ventana también, voy a limpiar para que no me genere problema, vuelven todas las variables que están acá a su lugar de posición, como corresponde, y elijo nota diagnóstica. Voy a elegir esa variable, acepto, y acá me está mostrando esta pequeña ventana que es que te muestre la tabla. Yo quiero que me muestre las frecuencias, el límite inferior de cada intervalo, el límite superior que tiene cada intervalo de clase. Me muestre también la marca de clase o punto medio, que es el valor que me representa ese intervalo, que es la mitad entre el límite inferior y el límite superior. Me va a mostrar también las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, las frecuencias absolutas acumuladas y las frecuencias relativas acumuladas, ¿sí? Acá me dice que automáticamente me va a generar 9 intervalos. El info yo le puedo cambiar ese 9, le puedo poner más o menos, depende el tamaño como yo quiera, la amplitud. Acá me está diciendo cómo es la amplitud, qué valor va a tener la amplitud de cada intervalo. Acá me dice con 9 intervalos, tu amplitud va a ser de 1,111111. Si vos usas 8 intervalos, tu amplitud va a ser de 1,25 puntos, ¿sí? Si usas 7 intervalos, tu amplitud va a ser de 1,43 puntos, más o menos. Pero yo voy a seguir bajando para que me quede una amplitud más coherente. Ahí está, 2. Voy a usar 5 intervalos con una amplitud de cada intervalo de 2 puntos, ¿sí? Valor mínimo es 0, el valor máximo es 10. Sabemos que las notas van en ese valor. Y le doy a aceptar así como está, ¿sí? Me genera esta tabla de contingencia. Acá lo mismo, la pinto, la copio y la pego en mi trabajo final. Y explico un intervalo cualquiera. Por ejemplo, el intervalo 3 o clase 3, tengo marca de clase o punto medio, que es el valor 5, que es la mitad entre el 4 y el 6, ¿no? Ahí en el medio está el 5. Y dice frecuencia absoluta 24. Eso quiere decir que tengo 24 alumnos encuestados de los 800 y pico que tengo, que sacaron entre 4 y 6 puntos en la nota diagnóstica. Estos 24 me representan a mí un 3% del total, ¿sí? A su vez, tengo aquí 71, que esta es una frecuencia absoluta acumulada, es decir, va sumando de manera acumulada las frecuencias absolutas, estas que están acá. Entonces yo voy a decir que hay 71 alumnos de mi encuesta que sacaron en la nota diagnóstica entre 0 y 6. Amplío mi rango, mi amplitud acá al explicar este valor. ¿Por qué? Porque los vengo acumulando. Voy acumulando el 45, más el 2, más el 24. Eso me da 71. Estos 71 personas a mí me representan en la muestra total un 8%. Esa sería la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, que un 8% de los encuestados ha sacado notas entre 0 y 6 puntos. Eso también lo digo a nivel porcentual, ¿sí? Y esto lo convierto yo a porcentaje. Recuerden que esto es relativo. Yo lo muestro y lo explico en porcentaje. Perfecto. Armamos ya la tabla de frecuencias con intervalos. Hemos armado 5 intervalos. Ahora vamos a graficar el histograma para ver qué distribución tienen estas notas. ¿Cómo se distribuyen? Bueno, vamos a gráficas. Gráficos, elijo histograma. Y limpio acá. Vamos a elegir nota diagnóstica. Y solamente acepto. Ahí me generó automáticamente 9 intervalos, porque acá dice en la herramienta gráfica clases, que son los intervalos, 9.
Nosotros lo vamos a dejar en 5 porque sí coincide con la tabla. Ahí está, las 5 clases. Acá me está tildado marcas de clase, es decir, los puntos medios. Me los marco tildadito ahí, ¿ven? 1, 3, 5. Yo le saco esto y ya automáticamente me pone los intervalos. De 0 al 2, de 2 al 4, de 4 al 6, 6 al 8 y 8 al 10. ¿Sí? Abajo dice polígono, lo tildo. Listo, ahí me está mostrando el polígono. ¿Qué forma tiene la distribución de estas 800 y pico de notas? Acá veo que hay una distribución de estas notas que es asimétrica a izquierda con sesgo negativo. Es decir, que lo más alto de la curva está del lado derecho, al decir asimétrico a izquierda. ¿Por qué? Porque la cola va hacia mi izquierda de la distribución de datos, de estos 800 y pico de datos. Acuérdense que acá en lo verde es la cantidad de todos los datos que yo tengo en mi matriz de datos. Acá lo mismo, del lado izquierdo del eje Y puedo tener o las frecuencias relativas, como me lo marcó aquí automáticamente el Infostat, o la frecuencia absoluta. La gráfica va a ser exactamente la misma, no cambia nada el dibujo. Si yo elijo frecuencia absoluta o frecuencia relativa para graficar, como valor de eje Y. Pero vamos a trabajar con la frecuencia absoluta como venimos trabajando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí donde dice frecuencia relativa, ¿sí? Dice opciones de histograma, acá voy a elegir la frecuencia absoluta, que es la primera. Ahí está, las cantidades absolutas que caen dentro de cada intervalo, ¿no? Pero como vemos que son valores con decimales y son valores absolutos los que caen dentro de cada intervalo, que son la cantidad de alumnos que sacaron entre 4 y 6, por ejemplo, entonces le vamos a sacar esos decimales. Me voy a la solapa del eje Y, le saco los decimales, ahí está, le aumento la cantidad de etiquetas para que quede un poquito más, con más escalas aquí en el eje Y, y lo dejo así como está. Perfecto, ahí está el histograma que corresponde a la tabla de frecuencias con intervalos que recién armamos. Con el otro botón del mouse, copio y pego en el trabajo final y lo explico. Explico qué estoy mirando yo ante gráfica, qué distribución tengo. Es una distribución asimétrica a izquierda. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Falta el título. Acá vamos a poner histograma de nota diagnóstica. Se supone que son de los 800 y pico de alumnos. Bien, con esto se da por terminado la explicación de toda esta primera parte. Cualquier cosa, cualquier consulta, me mandan un mail o lo vemos en clase si hay alguna duda al respecto.